Buenos días a todos, buenas tardes o buenas noches, depende en qué momento me estés viendo. Good morning, good afternoon, and good evening. Depends on what time you watching me. My name is Gilbert, the farmer's boy, and this is your channel, Dominican Green. Mi nombre es Gilbert, el chico granjero, y este es tu canal, Dominicana Verde. If we haven't met yet, I'm a farmer's boy located in United States, Zone 5B, who like to grow all kinds of fruit, tree, and all kinds of vegetable. I have my backyard full of vegetable when it's time to growing, and I'm always ready to do it. Y si no nos habíamos conocido, soy un chico agricultor que cultiva sus vegetales en su jardín. Tengo mi jardín full de vegetales, pero soy amante más a las frutas tropicales, a los árboles tropicales frutales. Así que en el día de hoy, por eso te traigo lo que en mi país nosotros le llamamos cereza, pero comúnmente su nombre de verdad es acerola. Esto es una fruta que la fruta, una sola fruta, es comerse 100 naranjas. Tiene tanta vitamina C que una sola es comerse alrededor de 100 naranjas según los científicos. And today I'm going to talk about the Barbados Cherry. Barbados Cherry is a tree and fruit. The scientific say one fruit of this is 100 orange. It had so much vitamin C that just one little fruit of this Barbados Cherry is 100 orange. And I really love it. That's my favorite fruit in my country, Dominican Republic. And after the coconut, of course. And I love it. That's what I decided to start to growing this since last year. I bought that last year. It was like a 3 inches tall. And now you see how tall it is. Then I'm going to make the transplant. Y es por esto la razón de que he decidido comprar esto. Y cuando lo compré era aproximadamente como de este tamaño. Era como 3 pulgadas. Y miren ahora, solamente en un año. No ha crecido más porque ya necesita trasplante. Then today, we're going to transplant this. I'm going to post a picture of what is a Barbados cherry. It looks like a cherry, but it's not the same. It's different. La acerola luce como la cereza, pero no es la misma. Es muy diferente. La cereza tiene una sola semilla. Esta tiene una, pero que se divide en 4. O sea, vienen 4 semillas juntas. The cherry is just one seed it have inside. This one have 4 seeds together, and sometimes 3. You see, I got something here is kind of dancing. Tengo como un animalito aquí que yo lo veo como bailando. Let me see if I can show you. Pueden ver. Ya, se fue. Adiós. Ok, entonces en el día de hoy vamos a trasplantarlo para que así pueda seguir creciendo. Especialmente aprovechar ahora que hace calorcito. Estas plantas les gusta mucho el calor, así que voy a aprovechar. And today I'm going to transplant this because I want to give it more space to its roots and he will keep growing. And let me say before I forget, I'm going to give updated like a month later. A month or 2 months later to show you the progress of what's happened to him. Déjeme decirle antes de que olvide, en un mes o 2 meses le voy a dar una actualización para que vean su progreso o cómo le fue después del trasplante. Así que manténgase ahí viendo siempre pendiente para que puedan ver el progreso. Then stay tuned, then you will see how it progressed or what happened with him. Ok, lo primero que vamos a hacer, los árboles frutales necesitan es profundidad. Por eso yo lo tenía en esta botella que me gusta mucho porque es profunda. Así que sus raíces pueden desarrollarse. Si no la había tenido aquí, no se había desarrollado tanto. The first thing that you have to know, the fruit tree, they like deep soil. Deep soil. That's what I planted at first here. It was really good start because this is deep. They don't need something wide. They need deep. Para mí los árboles frutales necesitan algo profundo, no ancho, porque su raíz va todo el tiempo para abajo. Y more deep is better for the tree. He will be more established and more stable. Mientras más profunda la tierra, es mejor para el árbol porque así su raíz pivotante crece más para abajo y así se establece mejor y se pone más estable. Es por eso que he decidido empezar aquí. I'm going to start with this thing
I think he can be here like for a year, almost 2 years. That will be perfect. Por eso voy a empezar aquí. Aquí yo creo que le va a ir bien. En 1 año o 2 años él va a estar bien hasta pedir otro trasplante. Then I will transplant. It depends on, how much he asks me. How much he grow. He grow. Y lo voy a ir trasplantando según él vaya necesitando su trasplante. Ok, entonces tengo esto, lo compré en el Dollar Tree a $1.25. I bought this in Dollar Tree, $1.25. And I'm gonna put some dry leaf. I like to put dry leaf in my soil, it won't escape. Le voy a poner unas cuantas hojas secas, así que mi tierra no se me va a salir o escapar. Ok. Como pueden ver, ya tiene los orificios. He already had the holes. You can see here. I put that here. Tenemos esto aquí. Lo siguiente que yo hago es buscar una tierra bien porosa y que no se compacte mucho. The next thing is find a good soil. You can go Lowe's, all this, Walmart, take up whatever bag of soil. Their soil is really good. Really loose soil, and it will be good. Puedes ir al Walmart, al Aldi's o cualquier lugar que venda una tierra suelta, que sea orgánica. Then I'm gonna put some soil here. Quarter, I think it's enough for now. And now I'm gonna try to take out my plant from its old pot. Ahora voy a tratar de sacar la planta de su vieja macetita. Lo que voy a hacer aquí es tratar de romper esto para no lastimar sus raíces, porque si lo trato de sacar así no va a salir. I'm gonna cut it this, because if I try to take it out like this, it will be a disaster. Okay, aquí pueden ver sus raíces. Here you can see its roots. You see all the way down. Mire que llegaban hasta abajo. Okay. Miren. Qué bellosura. See how beautiful it looks this. Okay, I'm gonna disturb a little bit that one. Voy a desbaratar un poquito esta. Entonces ahora vamos a tratar de colocarlo. I'm gonna place. Sí. And now what I'm going to do is put my homemade bone meal. What it gonna make the have more root system. It will make have more foliage. Y this help to make blooming to flower. Y ahora le voy a poner mi harina de hueso, lo que te ayuda a que desarrolle más raíces y más fuerte. Esto también te ayuda para el follaje, para que desarrolle más follaje y te ayuda a que tenga mejor floración tu planta. And I'm gonna put that one today. I really love that for the citrus tree. Se me encanta mucho para los árboles frutales. Still has some pieces. I will leave it because it's gonna absorb water. It will be like a sponge. Y tienen todavía ciertos pedacitos de huesos, pero que ya están calcinados, así que son carbón. Lo voy a dejar para que así absorban agua y sirvan como de esponja. Miren que están calcinados, miren. You see, there are. Entonces le doy un buen comienzo con eso. That give it a really good start. I made a video how to make this. If you're interested, I will leave the link in the description and on top here. I think that's enough. And now I put the fertilizer here. Then when I water, it will cover the whole pot. Puse el fertilizante aquí
porque me gusta ponerlo arriba para cuando yo riegue la planta, el fertilizante se riegue en toda la planta. Pero si lo pongo abajo, cuando riegue el fertilizante lo que se va a salir. Ahora vamos a cubrir con otra capa. Porque yo sé que va a haber viento y como pueden ver ya está haciendo viento because you know the wind. We have to give it some support. Put some stick. I'm gonna place that here to keep the plant established. It just like for 2 weeks because after 2 weeks with this fertilizer, the roots start to growing faster and gonna occupy the whole thing. Es solamente por 2 semanas aproximadamente porque con este fertilizante que le puse, las raíces van a abrirse, expandirse y agarrar mejor y abrirse, entonces se va a establecer muy rápido. Ok, y ahora I'm gonna put something that I like to put every time I transplant. Voy a poner algo que a mí siempre me gusta poner cada vez que trasplanto. Es mulch. Me gusta poner cobertura. Así mantengo una buena humedad. And that's how I keep the moisture. Ahora lo voy a regar. After every transplant, we have to water deeply. Después de cada trasplante tenemos que regar abundantemente. The best moment to do this transplant is in the morning or after 6 p.m. Then the plant it won't stress out. El mejor momento para hacer estos trasplantes son en la mañana o después que el sol haya bajado, así la planta no se estresa. And what is the best season to do it? The best season to do it is spring or summer. I don't recommend it to do it in fall because mostly a lot of plants start to dormant, going to dormant to save energy. They won't establish it, they will die. No, la mejor temporada para hacer estos trasplantes son en primavera y verano. No les recomiendo en otoño porque las plantas comienzan a irse a estado de hibernación, a dormir, a descansar, a ahorrar energía y pueden morir si la trasplantan en esa temporada. Pueden morir. That's how I know it's deeply watered. Así que me doy cuenta cuando está muy profundamente regada. Mire, when you see the water. Now this going to the UCI. UCI, the intensive care to recover for 2 weeks. Ahora la voy a poner en la unidad de cuidados intensivos o de recuperación. Y aquí es donde yo coloco todos mis arbolitos que van a recuperación. Here's where I put all my trees that are transplanted. Because it cannot receive direct sunlight into like a couple of days because it can burn. After the transplant, not direct sunlight. No podemos colocarlo a la luz directa después del trasplante por unos varios días. So I hope you enjoy watching this video. I hope you learned something. I hope you really like it. If you like it, please don't forget to give me a thumbs up and subscribe if you haven't done yet. But give me your comments about your thoughts. Y si te gusta este video, por favor, no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Y también, si no me has dado un comentario, por favor, compartes tus pensamientos conmigo, qué te pareció. Pero también recuerda darme un like bien grande y compartir este video. Hasta una próxima entrega. See you next time. God bless you.